por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me desprecias, sino que me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús, diste tu sangre, cántale, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí. Muy buenos días, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios en esta mañana más que el Señor nos regala de poder venir, de poder presentarnos aquí delante de la presencia de nuestro Dios y aquí detrás de estos micrófonos. Es un privilegio en esta mañana el poder dirigirnos una vez más, sabiendo de que la misericordia de Dios es grande, es nueva cada día, y realmente es una bendición el poder tener esta oportunidad un día más. Y bienvenidos a ustedes, hermanos, que están ahí siempre en sintonía de este su programa Hablemos de la Biblia. Aquellos que están por primera vez, por segunda vez, o aquellos que ya tienen tiempo desde que iniciamos esta programación, nos han venido siguiendo. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, y nos gustaría realmente saludar por nombre a cada uno de ustedes, pero sabemos que el tiempo es corto y pues queremos aprovechar bien el tiempo, estos minutos que tenemos para poder desarrollar este pequeño estudio, esta palabra, esta administración, porque sabemos de que hay que aprovechar bien el tiempo, hermanos. La palabra dice, el apóstol Pablo les dijo a los Efesios ya en el capítulo 5 y el verso 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así es que eso es lo que nosotros queremos hacer en esta mañana, aprovechar bien el tiempo porque sabemos que los días están bien peligrosos, hermanos, y es importante, necesario que nosotros aprovechemos estos minutos para poder llegar a aquellos que no conocen del Señor, a aquellos que están un poco que quieren y no quieren, que esta palabra les fortalezca cada día. Así es que lo primero que vamos a hacer en esta mañana, vamos como siempre a darle gracias a Dios por esta oportunidad, porque nos permite estar una vez más aquí este fin de semana. Vamos a darle gracias a Dios Padre. Le damos gracias en este día, bendito Dios. Le damos la alabanza, le damos la gloria, Padre Santo, porque usted es bueno, bendito Dios. Porque su misericordia es grande cada día, cada mañana, Padre Santo, es nueva, Señor. En esta mañana nos presentamos, Dios mío, delante de su presencia, bendito Dios, confiados en usted, Padre Santo, confiados en esa gracia maravillosa, Dios mío. Y permítanos en estos minutos, Padre Santo, poder hablar de este tema, Padre Santo, poder hablar, Señor, de esta palabra poderosa, bendito Dios, que sin duda, Padre Santo, está llegando a los corazones de los oyentes, Dios mío, y que está provocando cambios internos, bendito Dios. Bendiga a cada oyente, Padre Santo, cada familiar, Señor, cada amigo, Padre bendito, donde quiera que esté, Padre Santo, que esta palabra pueda llegar, Señor, directamente al corazón, bendito Dios, y que pueda provocar cambios, Padre Santo. Gracias, Señor bendito, en el nombre de Jesús le damos la gloria, la honra y la alabanza, porque usted se la merece, bendito Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén, amén. Dios le bendiga, amado hermano, amada hermana que está ahí detrás de la pantalla de Hablemos de la Biblia, y aquellos que nos están escuchando por radio, Palabra de Vida, la radio que evangeliza y edifica. Hermanos, bendiciones en este hermoso día. Gracias a Dios por su misericordia, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Qué bueno ha sido Dios con nosotros. Y estamos aquí una mañana más, hermanos, con ustedes, ¿verdad? Porque la gracia de Dios ha sido buena, y estamos aquí con este tema, un tema más de la carta de Santiago, una carta, hermanos, que está rica en contenido. Amén. Es el quinto programa, si no me equivoco, ya hoy es el sexto programa que vamos hablando en esta epístola de Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que indudablemente los mismos problemas que se vivían al principio, ¿verdad?, de la iglesia cristiana, de los seguidores de Cristo, de aquellos que eran sus discípulos,
y en especialmente Santiago, ¿verdad? Que quedó como líder allí en la iglesia de Jerusalén, después de que tantos cristianos fueron perseguidos. Esos mismos problemas que pasaron allá siguen pasando el día de hoy. Así que, hermano, no se desconecte, porque vamos a tener una hermosa palabra de parte de Dios. Bendiciones a todos los que ya están conectados ahí por las redes sociales. Podemos ver que hay un buen grupo de hermanos. Mi hermano Mario allá en México, el pastor Eduardo Toledo, bendiciones también hasta allá, hasta Chiapas, la hermana Juani, la hermana Elizabeth aquí en Houston. Yo sé que varios hermanos están conectados aquí en Houston, Texas, de nuestra iglesia local, Ríos de Agua Viva. Saludos a nuestros pastores, Valentín y Maritza Ramos, a su familia y a todas las familias de Ríos de Agua Viva, los hermanos que siempre están pendientes ahí por esta palabra, por estas enseñanzas de cada sábado que iniciamos, ¿verdad? A mitad de ya por el mes de junio, cuando estaba ya en varios meses la pandemia, y empezamos esta radio, que gracias al Señor le damos gracias a Dios por los pastores Reyes, por esta oportunidad que nos dieron de compartir esta palabra y ponernos a trabajar, ¿verdad? Y ya vamos para 5 meses, y gloria al Señor por eso, porque nuestras vidas han sido bendecidas, y yo sé que las vidas de ustedes también. Así que saludos también a Mano Joel, su esposa, que siempre están pendientes ahí, ¿verdad? Tomándose el café. A nuestro hermano Gelacio de Monterrey, Nuevo León, con su esposa Silvia. Bendiciones. Los que nos escuchan allá en Venezuela, bendiciones, hermanos, que Dios les bendiga, les siga fortaleciendo. Yo he recibido unos mensajes tan conmovedores de los hermanos de Venezuela. Siempre hay que orar por todos los países, hermanos. Centroamérica está también muy necesitado en estos últimos días, y todo el tiempo, ¿verdad? La violencia, las catástrofes siempre están a la orden del día. Así que, pueblo de Dios que estás ahí detrás de la pantalla, Dios te bendiga. Estamos contentos porque podemos una vez más compartir contigo la palabra del Señor. Y así que, como siempre, ¿verdad? Vamos a dar inicio con la lectura de la palabra. Santiago capítulo 4. Ya vamos avanzando, ya hemos hablado sobre la sabiduría de Dios que viene de Dios en el capítulo 1, después soportando las pruebas también en el capítulo 1, ser hacedores de la palabra, nos decía en el capítulo 1 al terminarlo. En el número 2, en el capítulo 2 nos decía que no tuviéramos favoritismo. Santiago es un hombre que Dios capacitó para ser líder de la iglesia allá en Jerusalén. Ahí quedó, ahí soportó las pruebas, y él mismo se preocupó por los que estaban ahí en la iglesia, como también por aquellos que habían salido dispersos después de aquellas persecuciones a los primeros cristianos. Y él se preocupó por escribir una carta que para mí es una carta con un corazón pastoral, que veía como una conmovisión de todo lo que pasaba, porque él tiene mucha enseñanza en esta pequeña carta, que mi Biblia tiene dos páginas hablando en Santiago. Y sabe una cosa, Santiago también nos dice que es pecado el hacer favoritismo, y también nos decía que la fe sin obras es muerta. Qué bueno es Dios cuando nos da esta hermosa palabra en esta carta de Santiago. La semana pasada hablábamos sobre las consecuencias, ¿verdad? De hablar, ¿verdad? La lengua, que es un fuego, un mundo de maldad. Decía en el capítulo 3, versículo 1, que no se hagan, maestro, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, se incluía el mismo Santiago, mayor condenación. O sea que en la carta de Santiago es una carta rica, una carta que todo creyente tiene que leer despacio, paso a paso, meditar, porque tiene mucha enseñanza, un corazón que quería decir mucho y tenía poco tiempo, quería alcanzarlos, como decimos, ¿verdad? Decimos en el pueblo de El Salvador, se dice, de un solo alcanzar todo. Así que, hermanos, nos vamos a gozar ahora en el capítulo 4 de Santiago, y tiene un encabezado la Reina Valera que dice, la amistad con el mundo. Santiago capítulo 4 versículo 1, lo leo para la gloria del Señor, honrando al Padre, al Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Amén.
¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardes de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y miren lo que dice el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, del mundo, es enemistad contra Dios? Cualquiera, así que aquí es cualquiera, pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así que esta palabra nos dice que de dónde vienen las guerras, que de dónde vienen los pleitos entre vosotros, o sea, entre nosotros. Acordémonos que Santiago le escribe ¿a quién? A la iglesia. Entonces es a la iglesia a la que les está dirigiendo el día de hoy en esta carta Santiago a nosotros. Así es. Y bueno, es una de las cartas bien interesante, hermanos, porque realmente en lo personal creo que hemos aprendido bastante acerca de lo que Santiago expresa en su escrito a estos expatriados. Y es que, hermanos, cuando nosotros conocemos del Señor, por ejemplo, estamos en el capítulo 4 y ahí donde leyó mi esposa, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Hermanos, sabemos de que como cristianos, la Biblia nos dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios, le aceptamos como nuestro Salvador personal, dice que Él viene a morar en nosotros y que somos nueva criatura, somos personas nuevas, diferentes. Las cosas que antes practicábamos ya pasaron, quedaron atrás, quedaron en la historia y nosotros somos nueva criatura. Pero a medida caminamos en este caminar cristiano, como que hay una lucha interna muchas veces por todo lo que vemos, por todo lo que se mueve, hermanos, y como que sabemos que el enemigo trabaja de una manera bien astuta y trata de que nosotros como cristianos también nos involucremos también en los pleitos, en las pasiones, en todo lo que se mueve en este mundo. Entonces, y Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Cuando habla de guerras, no habla de las guerras entre armas y todo eso, sino de pleitos que hay entre miembros de las iglesias o pleitos que hay entre hermanos. Hermanos, y esto surge en el corazón porque hay una lucha interna. Hay una lucha que creo que cada cristiano batallamos con eso cada día. Porque, hermanos, creo que lo que se mueve actualmente como que trata de involucrarse con nosotros también. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros en ese punto? Estar bien firmes, hermanos, buscar al Señor en oración, leer la palabra y ver lo que nos dice la palabra acerca de todo esto. Así es. Entonces, pero ¿por qué surge todo esto? Porque hay un descuido en nosotros, hay una falta de búsqueda del Señor y es cuando surgen todo este tipo de contiendas, de pleitos. Es normal ahora, hermanos, que nosotros vemos pleito entre líderes religiosos, entre pastores, hermanos, que no se tratan, no se llevan. Es por lo mismo porque, hermanos, han dejado esa comunión con el Señor. Así es, así es. Y antes de continuar, yo quiero mandar saludos también a mi padre que está escuchando ahorita por Radio Palabra de Vida y también aquí a nuestro pastor Valentín Ramos, bendiciones, a mi hermana Reina Garay, a mi hermana Marta España y un saludo especial a nuestra hermana Lorna que va de viaje, así ¿verdad? Ahí manejando, está escuchando esta radio. Bendiciones, hermana, le amamos en el Señor y que Dios la lleve con bien. Así es. Sabe que esta carta de Santiago me hace reflexionar, ¿verdad? Porque esta carta va dirigida a nosotros. Así es. Esta carta, muchas personas pueden utilizar este versículo
el 4:1, ¿de dónde vienen las guerras? Porque comienza así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes, entre vosotros? Y muchas veces ha sido aplicado para este versículo, usarlo como si para las guerras que se originan en el mundo, las guerras que se dan allá en el mundo afuera, las guerras mundiales, las guerras entre países. Y no, esta palabra está hablándole a la iglesia, a usted y a mí, que ya conocemos del Señor. El hermano de nuestro Señor Jesucristo nos está hablando a nosotros, nos está diciendo de dónde vienen esos pleitos que ustedes tienen. Así ¿verdad? Y entonces este pasaje nos describe serios problemas que había antes y que sigue habiendo el día de hoy. La conducta de muchos es reflejada en la sabiduría que tienen. Si es sabiduría del mundo o si es sabiduría de Dios. Fíjese que cuando la sabiduría del mundo, la amistad con el mundo está prevaleciendo en el cristiano, ahí peligra porque ya no tiene la sabiduría de Dios. No tiene, se está dejando llevar por las razones, por las lógicas, pero no por la sabiduría de Dios. Se ha desviado el corazón de Dios y ahora ya no ve, ya no resuelve los problemas y los conflictos que nacen en nuestro corazón con la sabiduría de Dios. Y entonces los placeres de este mundo nos ganan, nos ganan. ¿De dónde vienen las pleitas y los pleitos y las guerras entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, dice Santiago, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? ¿Dónde se originan? Dentro de nosotros mismos. Si ustedes desean algo y no lo tienen, es queriendo decir Santiago, entonces se matan, arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan y traman y maquinan hasta conseguir lo que ustedes quieren. Es triste que sí hay guerras en la iglesia. Así es triste y peleas entre cristianos. Y sugerir que este párrafo, este versículo de la Biblia no aplica a nosotros como iglesia, entonces no estamos en una realidad. Este versículo aplica a usted y a mí. ¿Cuál es la causa de las guerras y de las peleas? Vienen dentro de nosotros, de las pasiones desordenadas, porque el Espíritu Santo no está trabajando, porque la sabiduría de Dios nos está reflejando en nosotros. Entonces vienen a estas pasiones a pelear dentro de nosotros y nosotros los sacamos. La iglesia vive en medio de la tensión. Vivimos en un mundo, pero no somos del mundo, iglesia. Acordémonos que no somos del mundo. Todas las cosas del mundo no le convienen al cristiano. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré esclavizar por ellas. Así que preguntémonos, ¿de dónde vienen las guerras que se originan entre el cuerpo de Cristo? ¿De dónde vienen las guerras inclusive que se originan en los hogares? ¿No es de las mismas pasiones? Porque decimos que nos amamos como cuerpo de Cristo, pero la lucha interior que tenemos es más fuerte que el amor que tenemos entre el cuerpo de Cristo, inclusive entre nuestras familias. Así es. Pero fíjate, algo bien interesante. Creo que cuando nosotros caminamos en el Espíritu, hermanos, no puede haber este tipo de cosas en nosotros. No existen pleitos, no existen guerras, no existen divisiones entre nosotros. Cuando todo esto en verdad acontece o sucede en nuestras vidas, es porque, hermanos, no hemos sido redimidos de verdad. No hemos sido cambiados de verdad. No hemos dejado que el Espíritu nos transforme y nos haga verdaderamente reales, genuinos. Entonces, por eso sucede este tipo de cosas. Vea lo que dice el apóstol Juan allá en capítulo 13 y el verso 34 y 35. Déjenme darle lectura. Dice el 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, cuando nosotros hemos conocido al Señor, hermanos, y Él nos ha transformado,
no existe este tipo de contiendas, de divisiones, de pleitos en nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ha moldeado, nos ha cambiado y ahora somos totalmente Así diferentes. es. Ciertamente que van a haber a veces conversaciones fuera, tal vez un poquito acaloradas, tal vez por situaciones que se den, pero después vamos a reaccionar y vamos a quedar siempre como hermanos que somos. Así Y esto es es. interesante, Eso es hermanos, porque importante. es lo que vemos nosotros hoy en día, hermanos, que esto está de moda. Mucho cristiano predica, enseña, hermanos, y desafortunadamente a veces no ven bien al otro hermano porque han tenido tal vez algún pleito, algo que no han estado de acuerdo y hay una pequeña división ahí. Así Entonces, es. esto no debe suceder, hermanos míos. La Biblia nos enseña que estas luchas revelan el corazón de las personas y nos enseña quiénes realmente son del pueblo de Dios. Cuando Ajá. vemos estas guerras, realmente ahí el cuerpo de Cristo puede identificar quiénes estamos dentro de la voluntad de Dios. Fíjate que Pablo en Primera de Corintios, versículo 11-19 nos dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre nosotros los que son aprobados. Los que son aprobados aquí se van a hacer manifiestos. No debería, como decía mi esposo, que no debería haber disensiones entre nosotros, pero es necesario que las haya Así para es. que aquí seamos, que se pueda ver quiénes son entre vosotros aprobados, porque los que estamos teniendo luchas en nuestros miembros, somos todos, hermano, Ujú, todos, ujú. todos. No podemos decir, yo no tengo lucha, yo no lucho con la envidia, yo no lucho con el yo personal, yo no lucho con el egocentrismo, yo no lucho con, ¿qué más? El desear, yo no lucho con mis pasiones, no. Todos, todos hermanos, tenemos Así es. una lucha interior, pero aquí Pablo nos está diciendo que es necesario que hasta las guerras y pleitos que hay entre la iglesia, y yo lo digo también, entre la familia, son para ver si ya estamos aprobados, dice Primera de Corintios 11-19, Pablo diciéndonos a nosotros, ¿cómo Así es. estamos nosotros? Y cuando surge todo esto, hermanos, del corazón, es porque realmente hay un descuido espiritual en nosotros. Y cuando estas cosas surgen, a muchos hermanos los ha llevado al fracaso. Por ejemplo, tenemos nosotros un ejemplo bien claro que lo encontramos allá en el primer libro de Samuel, capítulo 18 y el verso 7. Y esto comienza en el capítulo 17. Acordémonos cuando los que conocemos Biblia sabemos de esto. Acordémonos cuando David enfrentó a aquel gigante Goliat. A mí me llama mucho la atención porque lo que se desató después de esta gran victoria y después de que este rey escuchó allá en el capítulo 18 y el verso 7, cuando dice que regresaban de la guerra, de la batalla, de aquella gran victoria. Así es. Dice que aquellas jovencitas, aquellas mujeres, aquellas doncellas salieron contentas porque el pueblo regresaba victorioso. Y estas muchachas humildemente dice que cantaban y decían, Saúl mató a sus miles Y y David David a sus 10,000. Y dice la palabra que esto le causó tanto envidias al rey Saúl, Así hermanos, es. que este hombre dijo una cosa, dijo, bueno, solo le falta que también le den el reino, Así dijo es. Saúl. Y esto, hermanos, creó un conflicto tan grande, hermanos, que nosotros podemos verlo a lo largo del primer libro de Samuel, y que esto también David lo lleva a los salmos, algunos de los salmos que David escribe. Este hombre, David, hermanos, estaba siendo perseguido por Saúl. No lo estaba pasando bien. Entonces, ¿por qué surge todo esto? Por un descuido, por la envidia, porque hay algo en nuestro corazón que todavía está ahí haciendo daño a nuestras vidas espirituales. Por eso surge todo esto. Así es que nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que procurar, hermanos, que este tipo de cosas no sucedan en nuestras vidas. No debe de existir la envidia en nosotros, no debe de existir la maldad en nosotros, que todo eso, hermanos, es cosa del pasado, cosas que ya cambiaron y ahora, hermanos, somos criatura nueva. Así es. Entonces nos damos cuenta que entre los cristianos si hay una raíz de carnalidad, de amor a este mundo, de descuido, como lo decías, ¿verdad? Y que nosotros
nos dejamos guiar por ese sentimiento, por esa pasión que hay algo que no está bien y nos dejamos llevar por él, empezamos una guerra entre el cuerpo de Cristo y entre familias, entre equipos, entre grupos de trabajo, cuando nosotros estamos siendo llevados por este sistema. No es que tú estés tal vez amando una cosa material, pero estás deseando lo que la otra persona tiene. Hermano, querido amigo y querido hermano, cuando Dios te creó especial, nos hizo a su imagen y semejanza. Así es. Todos los que nosotros nos ponemos a disposición de Dios, algo podemos hacer, algo tenemos bueno que podemos hacer para la gloria de Dios. Sí. El pretender y el querer envidiar, querer tener, querer desear lo que alguien más tiene, crea dentro de nosotros un conflicto interior en nuestro corazón que nos hace levantar una guerra. Así la llama Santiago en capítulo 4. Así es. Así es que, hermanos, los deseos de la carne son la fuente íntima de todo conflicto externo dentro de la iglesia. Entonces nosotros, hermanos, batallamos con todo eso, pero yo creo que a medida nosotros buscamos del Señor, Él va moldeando, va transformando nuestras vidas y va, hermanos, haciendo unas personas diferentes de nosotros. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros nos acerquemos más al Señor, porque todo lo que vemos, hermanos, todo lo que se escucha, todo lo que se ve, se palpa, hermanos, es porque nuestros miembros combaten. Hay una lucha interna en nosotros, porque la carne realmente no quiere someterse al Señor, no quiere someterse a la voluntad de Dios. Así es que, hermanos, echémosle gana cada día. Así es. Que todas estas pasiones, hermanos, que no nos llevan a nada bien, hay que vencerlas con el poder del Espíritu Santo. Hay que vencerlas sometiéndonos al Señor. Hay que vencerlas, hermanos, ayunando, orando, leyendo la palabra. Hay que someter todo eso a la voluntad de Dios. Así es, saturarnos de Dios. Fíjese que acaso dice la pregunta, ¿acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Mire, si ustedes desean algo, diciendo Santiago, si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces son capaces de matar y arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Y mire, yo se lo quiero leer aquí a Santiago lo que dice. Dice, codiciáis, dice en el capítulo 4:2, y no tienen, y no obtienes, matas y ardes de envidia, y no puedes alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, porque no pides, Y luego dice en el 3, pides y no recibes, porque pides mal, para gastar para tus propios deleites. Y cuando yo meditaba en este versículo 2 y 3, que pedimos mal y que combatimos y ardemos de envidia, porque dice ardemos de envidia. Así es. Pero fíjense, no nos vayamos muy lejos, podemos, Santiago nos está hablando a la iglesia de Cristo, pero la iglesia de Cristo se compone por familias. Los problemas empiezan aún en las familias. Fíjese que yo estaba leyendo un ejemplo y mencionaba aquí a un Juan y Julia que puso, por ejemplo, uno de los que estaban comentando sobre estos versículos. Ellos se acababan de casar con mucho amor. El pastor les dio consejería. Ellos se casaron bien convencidos. Eran cristianos los dos. Y ellos se casaron y llegaron a un acuerdo, ¿verdad? De que se iban a querer. Juan no trabajaba, no tenía un muy buen sueldo. Tenía algo como nosotros, ¿verdad? Algo lo normal, ¿verdad? Y dice que tenía un trabajo que relativamente era bueno, pero que no le pagaban mucho. Entonces, sin embargo, Julia quería tener una casa bonita, como las otras parejas de la iglesia que ella veía. Y dice que Juan quería un carro último modelo. Dice que Julia quería los mejores muebles y los mejores eléctricos para su cocina,
Pero por supuesto que Juan no se los podía dar y todo lo tenían que sacar a plazos. Mire dónde comienzan los problemas, las pasiones. Julia, al saber la situación de cómo era la situación de entrada de dinero a su casa, ella estaba poniendo, aún así queriendo algo material. Ella deseaba algo material. Juan, por su parte, él ganaba dinero y él quería decir, no, pues yo soy el que gano dinero, yo tengo también derecho a hacer con mi dinero algo de satisfacción, porque yo soy el que me asoleo. Y sabe que ahí empezó un conflicto entre esta pareja. Lo relata el narrador que lo escribía, que dice que el sueldo de Juan con a duras penas le alcanzaba. Fíjese, una pareja de cristianos que amaban al Señor, pongámosle, y que se acababan de casar, y que ¿dónde empiezan las guerras? Yo quiero que usted medite en esto. Pueden empezar en familia, en congregación, pero miren, yo quiero que usted medite en esto. Y luego para remate dice que el tan anhelado bebé, esa bendición que deseaban, acababa de nacer. Ellos se amaban al casarse y se seguían amando, pero estaban dejando que las pasiones que arden dentro del ser humano, que cualquiera pudiera decir, eso no es nada, ay, qué exageración. No es exageración, querido hermano, querido amigo, porque yo le quiero decir que cuando una mujer no se pone de acuerdo con su esposo, cuando un esposo no se pone de acuerdo con su esposa, la guerra empieza, esa guerra que habla Santiago, esos pleitos entre vosotros, no nacen de aquellas pasiones que están. La mujer puede quedarse callada, pero yo quiero una casa mejor. Y él se quiere comprar un carro último modelo. Y el hombre puede decir, y esta mujer que no ve que yo soy el que me asoleo y yo la quiero mucho, pero no me entiende. Y empiezan, no me entiendes tú, no me entiendo, tú eres el que no me entiende. Ahí empiezan las guerras, porque no podemos soportarnos los unos a los otros, como dice la palabra, y que nuestra prioridad no está siendo Dios, sino cosas, mire, ocultamente están viniendo las cosas materiales y empiezan las guerras entre familia, entre la pareja, y esto se va más allá en su insatisfacción como familia. Pasa a la iglesia y empieza a saber que también en la iglesia el desconformismo que empiezan a hacer en ti. Así es que en los desacuerdos, hermanos, hay conflictos. Así es. Por eso es importante que en toda conversación tienen que haber acuerdos mutuos, porque si no hay acuerdos, si hay desacuerdos, hermanos, esto puede desatar contienda, puede desatar pleitos, puede desatar envidias y todo tipo de cosas. Y es interesante todo eso, hermanos, lo que Santiago nos expresa aquí en esta carta. Y mire, entramos al capítulo, al verso 2. Dice el verso 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, mire, qué interesante, porque el homicidio que dice Santiago, menciona Santiago, matáis, y esto, hermano, el homicidio surge, es el resultado final de los deseos torcidos de nuestra carne. Así es. Ese es el resultado final, el homicidio. Así es. ¿Por qué existen los homicidios? La muerte y los que matan y todo eso. Porque en algo no se pusieron de acuerdo, hermanos, y esto empieza a crecer, el odio empieza a maquinar cosas hasta que se llega al homicidio. Así es. Entonces, estos son los desenfrenos que existen en una persona que no es guiada por el poder, por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es interesante, los incrédulos, hermanos, que se dejan controlar a tal manera, a tal extremo por sus propios deseos, esto es lo que hacen. Nosotros como cristianos no podemos actuar así. Así es. Y fíjate que el homicidio no nada más quiere matar y arder de envidia. Fíjese que físicamente matar a alguien no es todo ya para nuestro Señor Jesucristo. Su estándar es que solo con que le deseemos el mal, con que le envidiemos, con que no podamos ver a alguien
con buenos ojos, para él ya es homicidio. Así es. En todo Mateo, en capítulo 5, cuando dice matáis, utiliza esa para expresar que lo que es un asesinato literal ya nació en el corazón, es de la condición del corazón. En capítulo 5 de Mateo lo podemos ver eso. Así que nosotros nos damos cuenta que eso es lo que nosotros matamos muchas veces, entonces, y hay que arrepentirnos. Así es. Hay que arrepentirnos porque nuestras pasiones nos están gobernando. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque no pedimos. Y si pedimos mal. Tenemos un Dios bueno. Exacto. Sí, hermanos, si nuestra vida es guiada por las pasiones, no solo será una vida de conflictos, sino que también será una vida Así es. insatisfecha, una vida que no le vamos a encontrar sentido, una vida que vamos a estar siempre anhelando, pidiendo, hermanos, y nunca vamos a ser conforme. Yo creo que cuando alguien vive una vida insatisfecha, quiere y quiere, pide y pide, hermanos, y nunca se sacia, porque vive una vida insatisfecha. Ahora nosotros como cristianos vivimos una vida satisfecha porque el Espíritu mora con nosotros. Tal vez no tenemos, hermanos, grandes propiedades, no tenemos también tal vez una cuenta con mucho dinero, pero somos, hermanos, somos felices porque el Espíritu Santo lo llena toda nuestra vida. Así es. Vivimos una vida que no anhelamos, no codiciamos lo que otra persona tiene, porque nosotros, hermanos, vivimos conforme con lo que Dios nos ha dado. Y esto es interesante porque cuando se vive una vida que no es conforme, hermano, queremos y tantas cosas, hermano, y cuando no se consigue, buscamos otros medios para poder conseguirlo. Y es cuando las personas se involucran en diferentes cosas que al final fracasan. Entonces, es importante que nosotros podamos entender en esta mañana que como cristianos, estar conforme con lo que tenemos. Así es. Conforme con todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Si es poco, disfrutémoslo. Y si es mucho, hermano, también disfrutémoslo. Pero creamos que Dios lo ha dado y que Él es el dueño de todo. Sí, y cuando dices tú, si tenemos poco, tenemos mucho, no nada más en lo material, hermanos, en lo espiritual también. Lamentablemente también hay esa guerra por tener lo que el otro tiene. Pero no en lo material, sino en lo que Dios le da. Pero yo le voy a decir, es porque Dios da, mire, dice capítulo 1 de Santiago, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos da, hermano, porque toda buena dádiva viene de lo alto, viene de Él, ya sea lo material, ya sea los dones, ya sea la capacidad que Dios te da, pero es cuando tú le pides, cuando tú le buscas, cuando el Señor te ve que tú estás así, queriendo hacer su voluntad, Él deposita en ti, Él trabaja en ti. No podemos pasar eso. Cuando no hay búsqueda, no podemos anhelar tener lo que alguien más tiene porque nosotros no lo estamos pidiendo. Como lo podemos pedir de boca, pero el pedir, o sea, el tener esa fe, hay una acción, decía el capítulo pasado, hay que hacer, cuando tú pides algo, pero hay que hacer, la fe si no va a ser muerta, tú le pides, Señor, dame sabiduría, Señor, yo quiero tener de eso que tiene el hermano, que tiene la hermana, Señor, pero si tú se lo pides de boca, no haces nada, no te congregas, no vas a la iglesia, no te involucras con las cosas del Señor, no lees la Biblia, no robas rodillas. Entonces, ¿cómo es que tú vas a envidia? Porque el mundo te está dominando, las pasiones que no son guiadas por el Espíritu de Dios, te están dominando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No vienen a ti, tú envidias, pero porque no pedimos y no actuamos. Pedimos, pero pedimos mal para nuestro deleite. Pero dice Juan 14, 13 desde el versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es que nosotros no obtenemos porque no pedimos. Nosotros no, todavía estamos envidiando
y algo que es una pasión que nos está ardiendo dentro de nosotros y no estamos usando la palabra que nos recuerde que hay que pedir, que hay que tener fe en nuestro Dios. Y si preguntáramos en esta mañana y pudiéramos nosotros escudriñar nuestro corazón, preguntarnos nosotros mismos, si yo preguntara cuál es la razón por la cual estos deseos destructivos existen entre cristianos, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería la respuesta que yo diera? La respuesta creo que es simple y sencilla, hermano, porque no buscamos a Dios, porque nos falta oración, nos falta lectura. Por eso es que todo este tipo de cosas, deseos destructivos, existen entre cristianos. Así porque es. hay una falta de búsqueda del Señor. Hay una falta de comunión con Dios. Hermanos, y cuando no se existe esto, hermanos, estamos enfocados en otras cosas. Estamos enfocados en lo material, estamos enfocados en obtener, tener, adquirir, hermanos, y tantas cosas que se nos cruzan en la mente y lo llevamos al plan y lo realizamos. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, deseando de tener más y más. Así Hermanos, pero es. creo que el propósito de nosotros como cristianos es orar, pedirle al Señor, y que si existen estos deseos pecaminosos en nosotros, estos deseos destructivos en nosotros, que vayan desapareciendo. Y yo creo que Él puede hacerlo, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Él en oración. Fíjese, hermanos, que yo le quiero leer una palabra que usa aquí Santiago, ¿verdad? Cuando dice, pedís y pedís mal, ¿verdad? Pedís mal. Y luego dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando él dice para gastar, esa misma palabra que dice aquí para gastar, es la que se utilizó en el original en Lucas, capítulo 15 y versículo 4, cuando el hijo pródigo derrochó todo lo que su padre le había dado. En el versículo 14, en ese capítulo de Lucas 15, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Fíjese, cuando él usa todo lo malgastó, es la misma palabra cuando se escribió el original que usa aquí. Dice, entonces Santiago nos está diciendo aquí, dice, pides en el versículo 3 y no recibes porque pides mal para gastar, o sea, para derrocharlo en tus deleites. Y mire qué interesante es que Dios nos dice, yo veo las intenciones porque me estás pidiendo las cosas. O sea, yo estoy viendo que quieres derrochar esto que tú me estás pidiendo para tus deleites, por eso no te lo estoy dando. Otra cosa es que si nosotros les pedimos algo para que nosotros poder sobresalir sobre alguien más, con esa mala intención, Dios conoce las intenciones. Entonces esa palabra de derrochar en tus deleites va aplicada también. Lamentablemente que nosotros nos dejamos muchas veces guiar por nosotros mismos y no por el Espíritu de Dios. Así es. Y es que aquí en el verso 4, el verso 3, Santiago trata el problema de la oración egoísta. Así es. Y esto es cuando nosotros, hermanos, pedimos las cosas por motivos egoístas, por motivos de saciar nuestro ego, de sentirnos bien, de sentirnos cómodos. Muchas veces nosotros pedimos y pedimos y pedimos, pero hermanos, en la oración nomás pedimos y pedimos a Dios. Pero Dios, que conoce todo, conoce el futuro, conoce el pasado, hermano, Dios sabe que lo que le estamos pidiendo es para sentirnos nosotros tal vez egoístas, sentirnos más que otros, y es por lo cual no lo recibimos. Así es. Entonces, cuando un cristiano, hermano, ora a Dios de forma egoísta, pide a Dios que Dios sea su siervo, pide que Dios satisfaga sus deseos. Y Dios no está para satisfacer nuestros deseos, nuestro egoísmo, nuestro ego. Dios está para ayudarnos a fortalecernos. Dios está, hermanos, para darnos la mano cuando estamos caídos, estamos sin fuerza, nos da fortaleza. Amén. Dios, hermanos, ve el corazón que viene a Él, pero que se acerca de una manera, hermanos, en la cual esta persona está necesitado de algo que sí lo necesita, y Dios ve y Él dice, sí lo necesitas, y ahí te va, te lo doy. Pero cuando nuestra oración es guiada por motivos egoístas, hermano, Dios lo conoce y Dios no lo va a dar,
porque pedimos y pedimos mal. Así es. La oración debiera ser siempre nuestro primer recurso para todo. Así es. Para todo, para que dentro de nosotros no se crezcan esas envidias, esos pasiones desordenadas que hacen que haya conflicto desde los hogares hasta las congregaciones, hermano, y que no nos podamos ver ni con una congregación con otra bien, porque eso deberíamos de ponerlo primero en la oración, toda Así necesidad, toda insatisfacción, todo descontento, todo disgusto, todo malentendido, debiéramos de doblar rodillas y ponerlo en oración. Sí, Y sí. el Señor nos dice, no discutan, no peleen, más bien oren. Santiago es lo que quiere decir, pero no obtienen lo que desean porque no piden. En vez de llevarle las cosas al Señor en oración, tratamos de conseguir lo que queremos por nuestros propios medios. Hablamos, decimos, hacemos, tramamos. ¿Por qué? Y todo eso es porque lo estamos haciendo a la mala, a la manera del hombre, no a la manera de Dios. Así es. ¿Sabes que Jesús dice en Mateo capítulo 7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, Así llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, Exacto. y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Esa es la clave para el cristiano. Y cuando el cristiano está satisfecho por Dios, por su palabra, tiene un contentamiento, porque hay un contentamiento, una paz que sobrepasa todo entendimiento que da el Señor. Cuando el cristiano está saturado, mire, van a llegar las pasiones desordenadas y Así aquello es. que combate entre mismos y que uno quiere saltar a decir algo, pero a la misma, cuando estás guiado por Dios, por el Espíritu Santo, Él te da esa calma, te dice, calma hijo, calma hija, no empieces una guerra, no empieces con un pleito, tú te guías por mí, no por las pasiones desordenadas que nacen de los hombres, las Así es. envidias, las iras, los malos deseos. Ese es nuestro Dios. Exacto. Y es interesante, hermanos, todos los puntos que estamos tratando porque realmente estamos tratando los temas básicos con los cuales nosotros batallamos. Nosotros como cristianos batallamos en todo eso. Así Y es. mire, el verso 4 sigue diciendo Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, dice Santiago. Y esta es una reprensión que Dios usó en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Israel cuando ellos se desviaban, ellos empezaban a adorar otros dioses. Esto es lo que Dios usó en el Antiguo Testamento. Y esto podemos verlo en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Y algunos tales como Ezequiel capítulo 23 y el verso 37. Ahí podemos ver cómo Dios se refería al pueblo cuando ellos se desligaban de él y empezaban a adorar otros dioses, los cuales las otras naciones adoraban. Así Y es. esto es importante, hermanos, porque nosotros sabemos que el único Dios que merece adoración es el Dios real, el Dios verdadero. Entonces es importante todo esto. Y mire lo que sigue diciendo. ¿No sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Así es. Nosotros, hermanos, no podemos mezclarlos con las cosas que el mundo practica. Así es. No podemos compartir lo que el mundo comparte. No podemos disfrutar con lo que el mundo disfruta. Hermanos, nosotros tenemos que, no tenemos que involucrarnos en el sistema de este mundo. Así es. Nosotros vivimos una vida separada, apartada totalmente de eso. Así es. Una de las cosas que Dios le dijo al pueblo cuando salió de Egipto, que no se mezclara con los pueblos paganos, los pueblos que no conocían de Dios, que no tomaran mujeres de ellos. ¿Por qué? Porque él sabía que si lo hacía el pueblo, si el pueblo lo hacía, se iban a mezclar en las costumbres de ellos. Y Dios Así quería es. mantener un pueblo apartado de todo eso. Nosotros vivimos en este mundo, en este sistema de maldad, hermanos, pero no participamos en ello porque sabemos que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Todo lo que el mundo practica, todo lo que los que no son cristianos practican, nosotros no podemos practicarlo.
Santiago usa la frase de almas adúlteras para dar una imagen espiritual específica de cómo están las almas. Están adulterando, están deseando las cosas a la manera del mundo y las cosas del mundo. Y mire que según esta imagen, Dios es como si nosotros fuéramos, es el esposo y la iglesia la esposa. Porque estos pasajes, lo que está escribiendo Santiago es remontándose a lo que se escribía en el Antiguo Testamento, como en Isaías 54:5 y en Jeremías 3:20, en Éxodo 34, cuando él mismo nos dice que somos, él es celoso porque somos de él. Él nos llamó, él nos creó y todavía a nosotros nos redimió como pueblo. Él tiene un celo, pero un celo por guardarnos del mundo. Él no es un celo que sea un celo, ahí tengo un celo del bueno, no, él es un celo porque somos de él, somos propiedad de él, y que aunque nosotros nos sintamos muy bien haciendo las cosas, participando en las cosas del mundo, al final de cuentas, Dios que lo conoce todo sabe que eso nos trae muerte. Por eso él dice, no, almas adúlteras, ¿qué pasa? ¿Verdad? Nos dice Santiago, ¿qué pasa? Tu Dios es un Dios celoso, él no comparte su gloria con nadie. Esa amistad que se tiene con el mundo es una amistad, es una enemistad contra Dios. Qué lamentable que nosotros queramos ser amigos del mundo y enemigos de Dios. Yo quiero preguntarte a ti que estás ahí detrás de la pantalla, ¿de quién eres amigo? ¿Eres amigo del mundo o eres amigo de Dios? Porque si tú eres amigo de Dios, las cosas de este mundo no debieran de ser tu prioridad. Las satisfacciones de ti porque te lo mereces, que porque he trabajado mucho por esto, o porque tú piensas, ¿verdad?, de que eso te va a satisfacer y eso te lo mandó el Señor. Mire, si usted tiene amistad con el mundo, usted está en enemistad con Dios. Y es muy lamentable porque la realidad la vamos a vivir cuando pasemos a la eternidad. Y mire, yo quiero explicarle también esto porque posiblemente hayan amigos que están sintonizando en esta mañana y tal vez se pregunten, bueno, entonces los cristianos no pueden ser amigos de nosotros. No se trata de eso. Se trata de eso. Se trata de no participar, practicar lo que este mundo normalmente, y cuando hablo del mundo hablo del sistema, de todo lo que se mueve, todo lo que se practica. Hablo de eso. No hablamos de que no podemos nosotros ser amigos con ustedes, con amigos, nuestros amigos o los familiares. nuestros familiares que no conocen al Señor. No es eso. Nosotros les amamos a ustedes y compartimos con ustedes también. Lo que Santiago habla aquí es de que no participemos en todos los movimientos, todo el sistema que este mundo nos enrolla. Las prácticas es lo que Santiago está diciendo, que nosotros no podemos participar en eso. Y mire lo que dice Mateo capítulo 6, el verso 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. No estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces nosotros vivimos, hermanos, sirviéndole a Dios y hermanos, y no participamos, no podemos amar dos señores, porque dejaremos de amar a uno más y al otro menos, sino que nosotros amamos a Dios y estamos con Él y eso es lo que nos mantiene a nosotros apartados de todo eso. Así es. Y fíjense, hermanos, que el Espíritu que ha hecho morar Dios en nosotros nos anhela celosamente. La presencia que mora en el interior de nosotros es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo tiene un anhelo celoso porque nuestra amistad sea con Dios y no con el mundo. Fíjese que todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Jesús dice en Juan capítulo 15, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré más siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo les estoy llamando amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Entonces, cuando nosotros nos hacemos amigos de Dios, cuando nosotros no tenemos la amistad con el mundo, ¿sabes una cosa? Las cosas que nos empezamos a sentir esa paz
que sobrepasa todo entendimiento, porque Jesucristo nos está revelando Así es. lo que viene, lo que quiere el Padre. Dice, todas las cosas que mi Padre me ha dado, yo se las estoy dando a ustedes, dice Juan capítulo 15 en el versículo 14 y el 15. Entonces, cuando ya tú ya empiezas a envidiar algo, a desear algo, que ya sea material o algo que tiene otra persona, entonces tú ponte a pensar, entonces no estoy haciendo amigo de Dios, porque Dios me da una paz en medio de cualquier situación, y mi condición en Dios ahora actual es de gozo, no dependiendo de lo que tengo, ni como cosas materiales, ni lo que, o sea, ni lo que tengo en dones, porque yo en Dios estoy completa, estoy completo. Entonces, cuando nosotros nos damos de cuenta que estamos tratando de amar a Dios más que al mundo, ya no estamos en enemistad con Dios, ya somos amigos de Dios y enemigos del mundo. La solución es esta: la humillación ante Dios y el sometimiento a Él. Así es. En humildad, no ponernos en Dios, en humildad, ponernos en las manos de Dios, porque quiero decirle una cosa: Cristo viene pronto, pero y viene por una iglesia que no está entre en pleito, y hermanos, hermanas, un cuerpo en Cristo que no esté en guerra, que estemos tratando de hacer su voluntad. Así es. No sabemos cuándo va a venir, pero Cristo viene pronto. Amén. Pronto, así es. Y fíjese, algo bien interesante, y bueno, estamos viendo que el tiempo prácticamente se nos fue. Sí, Hemos sentido amén. bien corto este tiempo, pero cuando nosotros analizamos el verso 4, nosotros podemos ver o podemos entender de que en la forma en cómo Santiago se dirige a los lectores de esta carta, hermanos, podemos ver de que, o hace pensar de que no todo era hermoso, era bonito ahí en la congregación, Así es. de que había carnalidad, Había de todo. habían luchas, habían pruebas, había todo tipo de cosas. Y es que es lo que existe, hermano, y ha existido todo el tiempo, porque acuérdense que tenemos una lucha nosotros, y no es una lucha entre nosotros mismos, no es Así una es. lucha, hermanos, contra los gobiernos, no es una lucha con armas, sino una lucha, hermanos, contra seres espirituales de maldad, hermanos, que están en las regiones celestes, que, hermanos, que hacen que nosotros batallemos nosotros. Así Entonces es una lucha, hermanos, que existe siempre y que va a existir, pero nosotros podemos combatirla, podemos hacerle frente, acercándonos más y más al Señor. Así Y eso es. creo que es el antídoto, creo que es la solución para poder, tal vez nosotros poder hacerle frente y pararnos firme ante toda Así dificultad, ante todo desánimo, Y ante es- toda tentación. Fíjense que los últimos versículos se los voy a leer, porque estos son versículos claves para que nosotros podamos combatir en no caer en amistad con el mundo. Dice: ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Fíjese lo que dice el 6: pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillémonos delante de Dios. Someteos pues a Dios, dice en el 7. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. Algo bien importante, los Así de es. doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Y aquí está una clave hermosa que siempre va a funcionar cuando el pueblo se humilla. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él los exaltará. Esa es la clave. Acerquémonos a Dios y él se acercará a nosotros. Desde el Antiguo Testamento, en Segunda es. de Crónicas, él decía: el Señor estará con ustedes si ustedes están con él. Si ustedes lo buscan, ustedes lo hallarán, pero si lo dejan, él también los Así es, dejará. así es. Así que la clave es buscar a Dios, para que no haya esas pasiones que dice capítulo 4 del 1 en adelante, que combaten en nosotros.
nosotros y son las que originan los problemas entre nosotros. No dice al mundo, dice entre vosotros, entre el cuerpo de Cristo, entre las familias. Hermano, ha sido un gozo compartir esta palabra con usted, así que vamos a despedirnos. Saludos a todos los que se pudieron conectar. Marta Orellano allá en Mission, Texas, a mi hermana Cecilia Terán, Juani, mi hermano Oliver Ruiz, y ahí puede estar también nuestro hermano José Rivas y Marta España y todos, la hermana Jenny Rivera también ahí. Gloria al Señor por todos los que se pudieron agregar. Vamos a despedirnos con una oración. Hermanos, amemos a Dios, no amemos a este mundo, para que no hagan pleitos y guerras entre nosotros. Y para terminar, si la envidia es tu problema, pregúntate, cuando alguien recibe algo que tú no lo recibes, ¿cómo reaccionas? También, ¿cómo es en eso vamos a ser aprobados? ¿Cómo pues que respondes cuando alguien es reconocido y tú no? En eso vamos a ser aprobados también. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos por ser pleitistas, Señor, por permitir que esas pasiones desordenadas que arden entre nuestros miembros, Padre, se peleen, Padre, y florezcan y salgan, Señor amado, y dañen el cuerpo de Cristo, Señor. Padre eterno, somos capaces de herir, de pisotear a otro con nuestra ira, nuestros celos y crueldad. Por eso tu palabra nos dice que en vez de guerras y pleitos, que oremos, que pidamos a ti, Señor amado, que nos humillemos a ti para obtener lo que queremos, mi Dios amado. Señor, gracias por el privilegio, Señor, de ser tus amigos, Dios mío. Tú no quieres que seamos amigos del mundo, Señor, sino que estemos en amistad contigo, Señor. Gracias por compartir tus grandes verdades con nosotros, Señor amado. Gracias porque nos amas y te deleitas en darnos, Señor, misericordia cada día, Señor. Y responde cuando te pedimos, cuando es, Señor, bajo tu voluntad, siempre y cuando que tú estés en el plan, Señor, siempre y cuando seas tú la prioridad, Señor. Queremos permanecer siempre en Jesús y tu palabra, Señor. Padre, queremos acercarnos a ti, Padre, para que tú te acerques a nosotros. Queremos tener una vida, Señor, que demuestre el amor de Cristo, Señor, desde los hogares, Padre, a las congregaciones, Señor, al cuerpo de Cristo a nivel mundial, Dios mío. Padre, queremos, Señor, hacer tu voluntad, tener una relación contigo apasionada, que esas pasiones que dentro de nosotros sean por ti, por tu palabra, Señor. Queremos que el poder del Espíritu Santo nos llene completamente para que nuestra oración y nuestro ministerio aún no carezca de fuerza, Señor, sino que haya un respaldo tuyo, Padre, que estemos llenos de vida y de poder, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre eterno. Gracias te damos, Señor. Bendiciones, amados hermanos, los que están ahí por Radio Palabra de Vida y los que están ahí por Facebook, hablemos de la Biblia. Dios les bendiga. Cristo viene pronto, así que, hermano, póngase a cuentas con el Señor. Bendiciones, hermano. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas
hermanos, es un gusto seguirles aquí, escuchando, viendo que están ahí conectados. Les invitamos la próxima semana, hermanos, a su programa Hablemos de la Biblia. Un programa, hermanos, que ha sido diseñado para compartir la palabra del Señor a todos los sábados a las 10 de la mañana. Comparta, hermanos, del video, si a usted le ha sido de bendición, compártalo, hermanos. Lo estamos transmitiendo también por YouTube en el canal de Blanca Hernández. Así también, si alguien no tiene Facebook, usted lo puede compartir. Si alguien quiere esta información, solo mándeme un mensaje ahí y yo le mando el link para que usted los pueda compartir. Gracias a Dios, porque hasta hoy nos ha dado vida. Mañana no se pierda los programas, ¿verdad? A las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía con nuestros hermanos allá en Bryan, Texas, ¿verdad? Los hombres de valor también. Y de lunes a viernes un programa muy especial, de lunes a viernes a las 11:30. Aquí es el programa de la hora pastoral con los pastores Reyes, un programa que está siendo de bendición para las vidas y para los ministerios. También tenemos a nuestra hermana Nancy Espinosa ahí a las 5 de la tarde, todos los días en la hora internacional por Radio Palabra de Vida.